Una vez que hemos terminado lo que son magnitudes por su origen, que son las fundamentales, las derivadas y demás, ahora nos toca ver magnitudes por su naturaleza. Las magnitudes por su naturaleza se dividen en magnitudes vectoriales y escalares. Las magnitudes vectoriales son las más importantes porque nos ayudan a describir y analizar los fenómenos naturales de una forma totalmente distinta, con más características, más especificidad, más de todo, ¿ya? Entonces, una magnitud vectorial es como una flecha, ¿ya? Esa flecha necesita tener un cierto módulo, un valor de fuerza, de intensidad, de impulso por el arco, para que llegue a la diana. ¿Qué más necesita? Necesita tener un ángulo de elevación, porque no es lo mismo que vaya de forma recta a que realice un movimiento parabólico. Y necesita el sentido también, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? No se olviden que este libro está en su Classroom como referencia de bibliografía. Pueden revisarlo, pueden leer un poquito más para entender mejor. Depende de ustedes solamente, ¿no? Vector. Una magnitud vectorial es un segmento de línea recta. O sea, ahí está segmentada una línea recta y en esta línea recta está graficada el vector. ¿Qué tiene este vector? Tiene módulo, que es el valor, el tamaño. Tiene la dirección, que es el ángulo. Y tiene el sentido, que va a ser la flecha, que es su signo, positivo o negativo. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, aquí los elementos del vector explicado específicamente, ¿sí? Y algunos tipos de vectores en función de las características que les he mostrado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de vectores? Vectores colineales, en la misma línea, ¿sí? A la izquierda o a la derecha solamente, pero todos horizontales, ¿no? Como también todos podrían estar verticales, solamente que hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Vectores concurrentes se les llama cuando se cruzan en un mismo punto, ¿no? Entonces, todos tienen diferentes direcciones, pero se juntan en un punto específico, concurrentes. Vectores coplanares son aquellos vectores que tú graficas sobre la mesa, digamos. Entonces, estás graficando en la mesa, ese es tu plano. Pero puedes graficarlos también en la pared, ¿no? Si los graficas en la pared, ese es otro plano, ¿no? Entonces, planos, coplanares, en el mismo plano. Después tenemos acá vectores iguales, que tienen el mismo tamaño, la misma dirección, 0 grados, 0 grados, y el mismo sentido. La flecha está dirigida hacia el mismo lugar. Vectores opuestos, el mismo módulo, 3 unidades, pero en diferente sentido, ¿no? Intentado, no se ha podido. Ya. Acá ahorita, aquí es lo siguiente. Miren, vamos a graficar el eje cartesiano de nuevo para que puedan verlo. Ahí. En este eje cartesiano nosotros vamos a poder graficar y hacer el análisis de las magnitudes vectoriales. Aquí es donde se trabaja con las magnitudes vectoriales, ¿ya? Entonces, aquí tenemos su flechita, ¿ya? Siempre hay que graficar sus flechitas, es muy importante, por si acaso hay. Ahí está. Y tenemos acá el eje Y, aquí tenemos el eje X, aquí de nuevo tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. Muy bien. Ahora, las magnitudes en este sistema de ejes cartesianos se grafican respecto a las características que tiene. ¿Qué características tiene un eje cartesiano? Bueno, si nosotros enumeramos acá, si nosotros enumeramos aquí punto por punto, vamos a tener más 1, vamos a tener más 2, más 3 y más 4, por decir, ¿no? Y aquí el 0. ¿A quiénes separa el 0? El 0 separa los positivos y a este lado serían los negativos, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ahí están.
Positivos por un lado, negativos por el otro lado. En el eje X. En el eje Y lo mismo, ¿no? Hacia arriba son positivos, más 1, más 2, más 3. Y aquí puede entrar un hito más 4, ¿no? Mientras que abajo son negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 y aquí menos 4. Entonces son positivos y negativos. Es lo primero que debemos ver, ¿no? Entonces estamos analizando magnitudes vectoriales por si acaso, ¿no? ¿Qué más tenemos que chequear aquí en los ejes cartesianos? ¿Qué más podemos ver aquí en los ejes cartesianos que nos ayuden a poder graficar y analizar los vectores? También podemos ver los ángulos, pero antes de ver los ángulos quiero que vean lo siguiente. Los signos nos ayudan a poder entender muy bien cuál es la característica de cada cuadrante. Entonces vamos a graficar aquí un cuadradito, fíjense. Ya cerramos un ratito. Ahí estamos de nuevo. Entonces aquí. Acá. ¿Por qué está fallando tanto? Entonces aquí el eje cartesiano de nuevo. Aquí el eje, hemos dicho, el eje X, aquí también. X y aquí el eje Y, ¿no? Ahí está. Entonces aquí más 1, aquí más 2, aquí más 3, aquí más 4 positivos a la derecha, ¿no? Y aquí a la izquierda negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Listo. Arriba positivos y abajo negativos, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Ahora sí. Ya. Entonces, gracias a esto, nosotros vamos a poder ver las características de los cuadrantes. ¿Qué significa eso? Acá vamos a dibujar un cuadradito ahí y vamos a decir que ese es un primer cuadrante. Este mismo cuadradito lo vamos a copiar acá y este va a ser un segundo cuadrante. Vamos a dibujar otro cuadradito acá y aquí vamos a decir que este es el tercer cuadrante. Otro cuadradito para el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces ahí tenemos 4 cuadrantes. Ahora, esos 4 cuadrantes tienen su característica cada uno, ¿no? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿no? Listo. Entonces ahí tenemos los 4 cuadrantes. X aquí en este cuadrado son positivos, más. Y Y también son positivos, ¿no? En el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante X va a ser negativo y Y va a ser positivo, ¿no? En el tercer cuadrante, X va a ser negativo, mira, negativo en la base, y en la altura del cuadrante, negativo también, ¿no? Y aquí X positivo, ahí positivo, en la base, X positivo, y Y negativo, ¿no? Y negativo, por estar a este lado. Entonces, eso nos ayuda a ver cada cuadrante qué signo tiene, ¿no? Ahora, ¿qué más? Nosotros podemos poner acá un transportador. Un transportador o cronómetro es aquel que mide los ángulos. Entonces, aquí nosotros ponemos el transportador y decimos, aquí es 0 grados, ¿no? Y a medida que va creciendo van a ser 90 grados.
Vamos a graficar eso con nuestro transportador ahí y utilizando otro colorcito para que se vea bien. Aquí empezamos en 0 grados, ¿sí? Y a medida que va subiendo, a medida que sube el ángulo, va aumentando 90 grados. Entonces, todo este recorrido va a aumentar más 90 grados. Entonces aquí van a ser 90 grados positivos contando de 0, 90. Seguimos su recorrido acá y aquí empezamos de nuevo. Aquí otros 90 grados, ¿no? Entonces aumentando otros 90 más 90. O sea, 0 más 90, 90. 90 más 90, aquí sería 180, ¿no? Listo. Seguimos graficando acá la medida del ángulo y aquí otro arco de 90 grados, ¿no? Entonces aquí tenemos otros más 90, ¿no? Más 90. 180 más 90 serían 270 grados, ¿sí? Seguimos graficando y damos una vuelta completa aquí. Aquí damos una vuelta completa sumando los últimos 90 grados, ¿no? Entonces aquí tenemos más 90, llegando a una vuelta de 360 grados, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir sobre eso? Fíjate acá. Acá podemos decir lo siguiente, ¿no? Por los cuadrantes. El primer cuadrante de 0 grados a ¿cuánto se dirige? A 90 grados, ¿no? ¿Sí o no? El segundo cuadrante empieza en 90, este cuadradito empieza en 90 y termina en 180, ¿no? El tercer cuadrante inicia en 180 y termina en ¿cuánto? En 270, ¿no? Y el último cuadrante comienza en 270 y termina en 360 grados. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿O todo claro? Respóndame para que pueda continuar, por favor. Todo claro, profe. Está bien, profe. Perfecto, entonces vamos a continuar acá. Magnitudes vectoriales. Ahí es donde tenemos que nosotros graficar las magnitudes vectoriales para poderlas representar. Y esas son las características que nosotros tenemos, ¿no? Una magnitud vectorial tiene que ser representada en este sistema de ejes cartesianos donde podemos nosotros tener esas características, ¿no? En nuestro caso, cada cuadrante va a tener un respectivo signo y un respectivo ángulo de elevación. Ahora, podemos hacer algunos ejemplitos para que se entienda mucho mejor, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer 3 ejemplitos, ¿ya? Aquí uno. Ahícito vamos a hacer uno. Más abajito vamos a hacer otro. Primero lo terminaremos de graficar. Ahí estamos. Entonces, XX y arriba Y, ¿no? Entonces aquí vamos a poner módulo, que es una característica. Después dirección, que es otra característica. Y aquí sentido, que es otra característica. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar de cada magnitud vectorial, de cada ejemplo que hagamos. Lo vamos a copiar 3 veces para tener 3 ejercicios distintos y así ustedes pueden. Ahí están, 3. Listo. Entonces acá, a ver, vamos a dibujar 3 magnitudes vectoriales. Una acá, otro colorcito mejor. Aquí una magnitud vectorial. Aquí otra magnitud vectorial. Y aquí otra magnitud vectorial. Ahí está, 3 vectores. ¿Ya? Esos 3 vectores tienen que tener sus flechitas, si no, no son magnitudes vectoriales, ¿no? Aquí también así. Y aquí también así. Se han dado cuenta que siempre los vectores tienen su colita en el 0, ¿no? Siempre comienzan en 0, son concurrentes en ese punto, en el 0.
Cada vector tiene que ser representado por una letra mayúscula, A, por decir, con su sombrerito como representando la magnitud vectorial y su tamaño, 5 unidades. No importa la unidad ahorita, sino el valor, ¿ya? 6 unidades, por decir. Aquí también el vector C, que tenga 4 unidades. Listo, ahí está. Entonces vamos a representar su módulo, dirección y sentido, ¿ya? El módulo, vamos a ir relacionando colorcitos, es el tamaño, ¿ya? Es el tamaño del vector. Tamaño. Como es el tamaño del vector, es simple nosotros poner el módulo. El módulo se simboliza así. Quiero que vean, muy importante acá. Se simboliza con 2 líneas verticales así y se le pone su valor. ¿Cuánto es su valor? Su tamaño. 5 unidades. Ahí está. Aquí también vamos a poner B entre 2 líneas. Siempre se simboliza así por si acaso. 6 unidades. Siempre entre 2 líneas paralelas, ¿ya? C entre 2 líneas paralelas igual a 4 unidades. ¿Ok? Entonces, ese es el tamaño, el módulo. Ahora, la dirección. La dirección es el ángulo de elevación. Entonces, en los 3 casos hay que poner el ángulo de elevación. Pero hay que tener mucho cuidado para poner el ángulo, porque el ángulo debe ser dependiendo del cuadrante en el que se encuentra. ¿Qué significa eso? Que el ángulo va a depender de cuántos grados tenga medidos desde 0. O sea, aquí mantenemos el 0 grados. 0 grados, ¿no? Entonces aquí 0 grados, aquí también 0 grados y 0 grados. El 0 grados es nuestro origen. 0 grados es el origen del sistema angular. ¿Ok? Y también tenemos nosotros acá un 0, ¿no? Donde empiezan los positivos y negativos, tanto a la izquierda, a la derecha, como positivos y negativos. Entonces 0 es el origen también. Origen del eje cartesiano. Entonces son dos orígenes, 2 ceros, que son muy importantes para nosotros, ¿no? Origen. Entonces ahí origen angular y aquí origen del eje cartesiano, ¿no? 0, 0, 0, de donde se comienza a contar el módulo de cada magnitud. Entonces ahí está, ¿no? El ángulo entonces para nosotros medido desde 0 grados, ¿cuánto pudiera ser? Hasta ahí, medido hasta aquí. ¿Cuántos grados pudieran ser? ¿En qué cuadrante está el vector A? ¿En qué cuadrante está? En el segundo cuadrante. O sea que el ángulo tiene que estar entre 90 y 180. Si le pongo 120 grados, ¿estará bien? ¿Está entre 90 y 180? Sí, ¿no ve? Sí. 90 y 180. Entonces aquí el ángulo está bien que sea 120 grados. Aquí. Entonces aquí le pondremos ya para no olvidarnos. Está en el segundo cuadrante. El vector B está en el tercer cuadrante. Entonces, si está en el tercer cuadrante, el ángulo medido desde 0 grados tendría que ser un ángulo entre 180 y 270. Entre 180 y 270, decirle 225, ¿estará bien? Sí, ¿no? Porque es mayor a 180, 225, pero es menor a 270, está en este intervalo, entonces está bien. Ángulo 225 grados, ¿no es? Y listo, ya está. Por último, el vector C, nosotros sabemos que está justamente en el eje de las Y, donde el ángulo es 270, no hay donde perderse, ¿no? Y eso va a ser muy preponderante para poder anotar sus características principales. Por último, el sentido es nuestro signo. Es el signo. Es la flecha en sí. Entonces, el signo que nosotros vamos a tener va a depender del cuadrante donde se encuentre. En nuestro caso, como habremos visto, aquí está en el segundo cuadrante. ¿Qué significa segundo cuadrante en función de los signos, tanto en el eje X como en el eje Y?
En el segundo cuadrante, el eje X será negativo y el eje Y será positivo. Ya está, eso es todo. El signo del vector B, estando en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, ambos componentes, tanto el eje X como el eje Y, para este vector van a ser negativos. Entonces, X negativo, Y negativo. Y por último, acá, nosotros también tendremos que anotar para X y para Y. Pero si te das cuenta, aquí solamente tenemos valor en el eje Y. Fíjate que en estos dos vectores nosotros estábamos en un solo cuadrante, ¿no? En un cuadrante entero, por decir. Pero esto está en medio entre los dos cuadrantes. Está en medio entre el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces, ¿cuál voy a anotar? ¿Cuál de los dos cuadrantes anoto? Ah, fíjate los dos cuadrantes. Compara entre los dos cuadrantes. El signo negativo en los dos cuadrantes para el eje Y es el mismo, menos, ¿no? Negativo, no hay donde perderse, menos, porque está hacia abajo además, ¿no? Pero para el eje X puede ser negativo y positivo, pero aquí, estando solamente en el eje Y, en el eje X no tiene signo, porque el valor en el eje X es cero. Cero es su valor. Entonces, empezando de ahí, no te importa el signo en el eje X. Cuando el vector está o vertical u horizontal, solamente cuenta el signo en el eje donde se encuentra. Y en el otro componente no te interesa porque el valor es cero, no va a importar de nada. Si el valor es cero, no tiene signo, ¿no? Entonces, esa es la forma de anotar las magnitudes vectoriales con sus características, módulo, dirección y sentido en los tres casos, ¿no? Tamaño, ángulo y signo, ¿no? Entonces, hasta ahí alguna consultita, preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo se ha entendido? Sí, Confirme. profe. Está bien, ¿no? No hay preguntas, entonces, seguimos. Entonces, dentro de estas magnitudes vectoriales, nosotros vamos a continuar con la explicación, a ver, del librito. Cuando nosotros ya sabemos cómo anotar una magnitud vectorial con los ejes cartesianos, podemos hacer operaciones con magnitudes vectoriales. La adición de magnitudes vectoriales es una operación bastante recurrente que nosotros vamos a tener en muchos temas de lo que es la asignatura de física. La suma es así como se ve acá. Es una suma de vectores de forma ordenada. Un vector más otro vector, y así sucesivamente hasta completar la suma correcta, ¿no? Entonces, como son vectores, como son flechas, tienen una forma característica de ser sumadas y también algunos métodos que te ayudan a hacerlo más rápido, ¿no? Como el método gráfico, que es cuando tú utilizas reglitas, tanto transportador como una escuadra, para poder graficar tanto el tamaño específico en centímetros como el ángulo en grados, ¿no? Entonces se puede hacer por el método gráfico, pero teniendo el material correcto de geometría. Después, el método del triángulo, cuando tú sumas uno después del otro, siempre realizando una suma continua de vectores, pero aquí, como es método del triángulo, solamente tendrías que tener tres lados, ¿no? Después, el método del polígono ya es un poco más extenso porque tienes figuras con más lados. O sea, aquí tienes cuatro lados porque estás sumando tres vectores. Si tuvieras cinco vectores, entonces tendrías más lados, simplemente es eso, ¿no? Pero siempre uno detrás del otro, ¿no? La suma de vectores, siempre uno tras otro, tras otro, tras otro. Algunas observaciones de la suma puede ser conmutativa, o sea que puedes sumar A más B o B más A, el resultado va a dar lo mismo. Asociativa, puedes sumar los dos primeros vectores, los dos últimos vectores inicialmente, no importa, la suma te va a dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, este es el método más intuitivo o más correcto para poder analizar magnitudes vectoriales. El método analítico, donde en vez de hacer gráficas, sumas por matemática, por métodos matemáticos. Entonces, cuando tienes vectores colineales, te acuerdas sobre la misma línea, la suma es bastante sencilla porque simplemente hay que sumar sus módulos. No ves ni dirección ni sentido, no haces operaciones muy largas. Pero cuando tú haces suma de vectores concurrentes, ya utilizas fórmulas mucho más complicadas. Ya voy a explicar con calma este método, esta fórmula o esta otra fórmula, ¿no? Los voy a explicar en este momento, no se preocupe. O algunos casos particulares que ya vamos a ir viendo de a poco, ¿no? Entonces, la suma de vectores
la suma o resta, aquí también hay una resta de vectores, se realiza por método gráfico o método analítico, pero es bastante intuitivo, no se preocupen, vamos a realizarlo con calma, ¿ya? Antes de hacer vector unitario, que es una característica bastante específica también. Entonces, vámonos a realizar un repaso. Aquí vamos a hacer un repaso de trigonometría en una hojita nueva. Aquí. Vamos a ponerle repaso de trigonometría. ¿Qué significa trigonometría? ¿Ustedes saben? Trigonometría, ¿qué significa? Tri es 3, ¿no? Gono, ¿qué significa gono? Les han explicado, ¿no? Gono significa ángulo, ¿no? Y metría, ¿qué significa metría? Medida. Entonces, 3 ángulos medidos, ¿no? Trigonometría. En este caso, nosotros podemos tener 2 distintos tipos de figuras cuando hablamos de 3 lados. Entonces, vamos a hacer la característica específica de cada triángulo en función de las fórmulas que podemos usar, ¿ya? ¿Qué tipo de triángulo es? Este de acá. Y este Rectángulo. rectángulo, ¿no? Y este otro de acá, ¿qué tipo de triángulo es? A ver. Isósceles. A este triángulo, a este tipo de triángulo, como tú dijiste, se le llama triángulo rectángulo. Se le llama triángulo rectángulo porque si nosotros cerramos este lado, así, vamos a tener un rectangulito, ¿no? Entonces, un rectangulito, además de eso, se identifica por su ángulo aquí, que es especial y específico de ¿cuántos grados? De 90, ¿no? 90 graditos. Listo, muy bien. Mientras que aquí a este tipo de triángulo, en vez de decir isósceles, equilátero, todos los triángulos que tú quieras, se llaman, este tipo de triángulo se llama oblicuángulo. Ese nombre específico tiene, oblicuángulo, cuando sus lados y sus ángulos son distintos. La diferencia acá, que nosotros tenemos un ángulo de 90 grados y los otros 2 ángulos se los denomina con letras griegas. Alfa, acá, y acá, tita. Ahí está, ¿no? Mientras que acá, los 3 ángulos son distintos y no son tan especiales. Pueden ser desde 0 hasta 180. Entonces aquí tenemos alfa, tita, y aquí vamos a tener el ángulo gamma. Listo, ya está. Entonces son 3 distintos ángulos, ¿no? Mientras que aquí nuestro ángulo especial es el de 90 grados. Entonces, este 90 grados es lo que hace especial a este triangulito, ¿no? Que lo he dibujado con color rojito para que sea característico. Entonces, ahí está nuestro triángulo de 90 graditos. Muy bien. ¿Qué otra diferencia hay entre estos 2 triángulos? Bueno, aquí en nuestro triángulo, al lado más largo y al que está al frente del 90 grados, se le llama hipotenusa. Así se le llama, hipotenusa. Esa hipotenusa la vamos a pegar a la base más larga. Ahí está, ahí lo tenemos. Esa es la hipotenusa. Y a los otros 2 lados, ¿qué se les llama? Se les llama catetos, ¿no? Aquí un cateto y aquí vamos a girar este cateto. ¿Listo? Lo vamos a girar aquí, no se preocupen, para ponerlo sobre la línea, ¿no? Y aquí otro cateto, ¿no? Mientras que acá, este se llama cateto, ¿ya? A este se le llama cateto. A este también se le llama cateto. Y a este también se le llama cateto. Todos son catetos cuando es un triángulo oblicuángulo. No hay hipotenusa. Porque no sabemos cuándo uno de sus lados van a ser mayor que los otros. Entonces va a depender mucho del ángulo, sí.
Pero no podemos jugar con la hipotenusa porque la hipotenusa pertenece solamente al ángulo de 90 grados, no a otro ángulo distinto, ¿ok? Entonces, hipotenusa y 2 catetos, y aquí 3 catetos, ¿no? Muy bien, otra diferencia entre triángulo, rectángulo y oblicuo ángulo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá nosotros? Nosotros cuando jugamos con estos dos triángulos podemos jugar tanto con el ángulo alfa como el ángulo tita, mientras que acá en el oblicuo ángulo jugamos con los tres, dependiendo las fórmulas que tengamos. Por ejemplo, a ver, vamos a copiar este triangulito. Vamos a copiar este triangulito 2 veces, ¿ya? Una vez acá, lo vamos a hacer incluso más chiquitingo. Ahícito. Y vamos a copiarlo nuevamente a su ladito. Mira, es el mismo triangulito, solamente que en este caso, fíjate, voy a borrar aquí el ángulo alfa. Lo voy a borrar, no voy a jugar con ese ángulo. Mientras que aquí voy a borrar el ángulo tita, para que vean la diferencia de cómo jugar con qué ángulo, ¿ya? Entonces aquí, si jugamos con el ángulo tita, a este no le llamamos solamente cateto, sino también le llamamos cateto opuesto. Así, cateto opuesto. Entonces este lo vamos a trasladar ahí al ladito suyo, pero vamos a mover estito. Vamos a recorrer el ladito y este lo vamos a llevar ahí, cateto opuesto, ¿ya? Ese sería su cateto opuesto. ¿Por qué opuesto estaría en ese punto? Porque opuesto, aquí te lo voy a poner, opuesto, significa al frente. Mientras que adyacente, porque vamos a utilizar también la palabra adyacente, significa al lado. Opuesto al ángulo es ese lado, ¿sí? Entonces, nosotros vemos acá, ahora sí, nosotros vemos acá, opuesto a este ángulo, al frente de este ángulo, está esta línea, ¿no? Por eso es cateto opuesto, ¿sí? Mientras que opuesto, aquí sería aquí, al frente del ángulo alfa, sería este de acá. Y le vamos a poner también aquí opuesto, ¿no? Entonces borraremos esas flechas y aquí opuesto. Entonces, cateto opuesto, el que está al frente. ¿Al frente de quién? Al frente del ángulo, ¿no? Entonces ahí, al frente del ángulo. Entonces, cateto opuesto. Y el otro se llama cateto adyacente, ¿no? Y está bien porque está a su lado del ángulo, si te das cuenta, al ladito del ángulo, ¿no? Entonces aquí también adyacente sería este de acá, no lo vamos a invertir, no te preocupes. Adyacente. Entonces lo vamos a girar un poquito para que aparezca a su ladito, ¿no? Entonces aquí lo giramos. Vamos a llevarlo ahí arribita. Ahícito, ¿no? Ahícito que vaya. Cateto adyacente. Entonces ahí está. Entonces, ¿te das cuenta que aquí estamos hablando del mismo triángulo, ¿no? Solamente que aquí estamos jugando con tita. El cateto opuesto es la línea vertical. Y aquí, para el alfa, el cateto opuesto es la línea horizontal. Entonces cambia de lugar cuando jugamos con el ángulo distinto, tita o alfa, ¿no? Ya está. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ahora, ¿para qué te he puesto así las funciones trigonométricas de esta manera? Nosotros le vamos a llamar a la hipotenusa A minúscula, ¿ya? Que se llame A. A este cateto que se llame B. Y a este cateto le vamos a llamar C, ¿ok? Aquí también podemos llamarle cateto A, no va a afectar en nada. Cateto B y aquí cateto C, ¿ok? Entonces, aquí la diferencia es que A es hipotenusa, ¿no? Es un lado largo, grande, predominante. Para poder jugar con estos triángulos, nosotros utilizamos el seno, utilizamos el coseno y utilizamos el tangente, ¿ya? Seno de tita en este caso, coseno de tita en este caso y tangente de tita. Lo mismo podemos hacer para el alfa. Fíjate, seno de alfa, coseno de alfa
y tangente de alfa. Ahí está, tangente de alfa, ¿no? Con esas 6 fórmulas nosotros jugamos. Ahora, ¿cómo se juega? Cada función trigonométrica tiene su formulita. Cada función trigonométrica trabaja de forma definida para todo tipo de triángulo. Para los triángulos rectángulos específicamente, la fórmula es una sola, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, aquí es cateto. Vamos a ponerlo con calmita. Aquí es cateto opuesto. Esa es la formulita por si acaso. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Así es. Esa es la fórmula definitiva. Con esa fórmula jugamos. Mientras que el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahí está. Y el tangente, la función tangente tiene su fórmula que es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahí está. Entonces vamos a poner igual acá. Igual, igual, igual. Y fíjense, voy a copiar lo mismo, así igualito, tal y como lo he hecho, también para el alfa. Así, cateto opuesto, cateto adyacente, etcétera, etcétera. Y recién voy a poder poner su división precisa. Ahora, ¿cuál es la división? Aquí, división, 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 con sus lados específicos. Aquí vamos a poner. Ahí. ¿Quién es el cateto opuesto hablando de tita? El cateto opuesto es el lado C. C sobre la hipotenusa que es A, ¿no ve? Ahora veremos para el ángulo alfa. Para el ángulo alfa. ¿Quién es el cateto opuesto? El horizontal. ¿Qué se llama el horizontal? B sobre la hipotenusa A. Fíjate que la hipotenusa no cambia, ya sea para tita o para alfa, no cambia. Pero sí el cateto opuesto. Aquí es C y para el otro, ¿cuánto es? B. Fíjate en el coseno. Coseno cateto adyacente. Para él, el cateto adyacente es el horizontal que se llama B. B sobre la hipotenusa A. Y para el alfa, cateto adyacente es el vertical, que sería C sobre A. ¿No ven? Entonces cambió también. Aquí B y aquí C, ¿no? Muy bien. Y aquí simplemente hay que copiar lo que es cateto opuesto y lo que es cateto adyacente. Y aquí también lo que es cateto opuesto y adyacente, ¿no? Entonces, esas son las fórmulas con las que nosotros vamos a jugar cuando el triángulo sea un triángulo rectángulo. Esas 6 fórmulas podemos tener dependiendo cuál de los dos nosotros usemos, ya sea el alfa o ya sea el tita, cualquiera de los dos, trabajando con los 90 grados alfa, tita. Algo bastante interesante y que se ve a simple vista es que cuando nosotros jugamos con el ángulo, nosotros podemos decir alfa más 90 más tita, bueno, tita le pondremos primero, ¿ok? Más tita más 90, la suma de esos tres es 180, ¿no ven? Entonces, siempre suman los ángulos internos de un triángulo, siempre suman 180. Aquí también podemos hacer alfa más tita más gamma es igual a 180. Siempre suman 180, no importa el tipo de triángulo. Pero como aquí ya tenemos un dato, porque una de sus esquinas sí o sí va a ser 90 grados, entonces podemos despejar, ¿no? Alfa más tita, este 90 va a ir a restar a los 180, 180 menos 90 va a ser aquí 90 graditos. Y ahí tuviéramos la condición de que los dos ángulos, alfa y tita, son complementarios. Así se le llama cuando forman 90 grados. Complementarios. Entonces, al ser complementarios, sus funciones trigonométricas se intercalan. Si aquí el seno de tita es C sobre A, para el seno de alfa va a ser B sobre A ya también. Y así sucesivamente, como verán, ¿no? Entonces, aparte de estas 6 fórmulas y esta más de acá que acabamos de escribirla, también podemos jugar con Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras es una fórmula bastante interesante. Esta fórmula de Pitágoras expresa la relación que existe entre sus lados del triángulo rectángulo, por si acaso. Nada que ver oblicuo ángulo. No he hecho nada todavía del oblicuo ángulo.
La fórmula de Pitágoras dice hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados también al cuadrado. Esa es la relación que existe. En nuestro caso, la hipotenusa A, el cateto, no importa cuál sea primero B y el otro cateto C, ¿no? Entonces, esa es la fórmula también con la cual podemos jugar para cuando el triángulo es rectángulo, ¿no? Entonces, tenemos varias fórmulas. Desde la suma de los ángulos, con amarillo vamos a poner, desde la suma de los ángulos, la Pitágoras, el seno del alfa, coseno del alfa, tangente del alfa, como también seno de alfa, bueno, de los titas, perdón, de los alfas también. ¿Cuántas fórmulas en total? 3 fórmulas más 3 fórmulas, 6 más 2, 8 fórmulas que nosotros tenemos para jugar con un triángulo rectángulo, no te olvides, triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos hacer cuando se trata de un triángulo rectángulo. Ahora, para el triángulo oblicuángulo, ¿cómo jugamos con un triángulo oblicuángulo? Para jugar con este triángulo tenemos la ley de senos. La ley de senos es una función que nos va a ayudar a encontrar ya sea el lado o el ángulo dependiendo qué necesites y qué tienes también, porque no te va a dar la facilidad tan rápido. Te va a decir que tus relaciones acá, vamos a anotar así, fíjense, vamos a relacionar 3 lados. Sus 3 lados vamos a relacionar en una división, ¿ya? Aquí igual y aquí igual. Vamos a igualar sus 3 lados, ¿sí? Cateto A, cateto A, cateto B y cateto C iguales, pero diferentes por su función trigonométrica seno, seno y seno. Ahora, ¿qué se pone acá abajo? Se pone sus ángulos cruzados o el que está enfrente. Por ejemplo, de A, ¿cuál es el ángulo que está al frente de A? Alfa. Entonces aquí vamos a poner seno de alfa, ¿no ve? ¿Cuál es el ángulo que está opuesto a B? El ángulo opuesto a B es alfa, ¿no? Ah, perdón, gamma es, ¿no? Perdón, lo he dicho mal. Entonces aquí alfa. Y el ángulo que está opuesto a C, el ángulo que está opuesto a C es tita. Entonces aquí le vamos a poner tita, ¿no? ¿Para qué hacemos esta igualdad? ¿Para qué hacemos? Para sacar ecuaciones, ¿sí? De acá yo tengo una ecuación. Si encierro estos dos, ahí yo tengo una igualdad, una ecuación. Si encierro estos otros dos, ahí yo tengo otra ecuación. Y voy a escribir la tercera ecuación que sería igualando los extremos, ¿no? Que sería A sobre seno de gamma igual a C sobre seno de tita. Entonces, esa sería como mi tercera ecuación con la cual yo voy a poder jugar, ¿no? Entonces, son 3 ecuaciones. Si ves, esta es la primera ecuación, 1, esta es la segunda ecuación y esta es la tercera ecuación, ¿no? Igualando sus tres variables, sus 3 lados. Esas son 3 ecuaciones con las que puedo jugar en un triángulo oblicuángulo. Ahora, también puedo jugar con la ley de cosenos. Vamos a subir un poquito esto, porque no me va a alcanzar si no. Incluso lo vamos a apechugar un poquito ahí, ahora sí. Entonces aquí vamos a utilizar la ley de cosenos también. ¿Qué dice la ley de cosenos? La ley de cosenos hace una referencia a Pitágoras, ¿ya? ¿Por qué hace una referencia a Pitágoras? Te voy a mostrar. Aquí. Vas a anotar Pitágoras para A, ¿ya? Si la hipotenusa sería A en este triángulo, cosa que no es, sería B cuadrado más C cuadrado, la fórmula, ¿no? Si la hipotenusa sería B cuadrado, entonces los catetos serían C y sería A, ¿no? Y si la hipotenusa sería C al cuadrado, los catetos serían A al cuadrado y sería B al cuadrado, pero no es un triángulo rectángulo para estar haciendo Pitágoras, ¿no? Entonces, para poder completar la relación, se resta a cada una de las variables, a cada una de las ecuaciones, perdón, se resta el 2 multiplicado por y por de sus lados que no han sido condenados como hipotenusa, B y C.
Aquí en este caso C y A, ¿no? Y en este caso A y B. Ahí están, los dos lados, ¿no? Entonces multiplicados, ¿no? Se están multiplicando ahí todavía. Y a continuación se multiplica también el coseno y el coseno de su ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto de la hipotenusa? Que en este caso es A, el ángulo gamma. ¿Cuál sería la hipotenusa? Que en este caso sería B, alfa, ¿no? Ahí está, coseno de alfa. Y para C sería tita, ¿no? Y ahí nosotros tenemos las funciones trigonométricas con las cuales vamos a jugar si el triángulo es un triángulo oblicuángulo, ¿no? Entonces tenemos tres ecuaciones más. Esta sería la cuarta ecuación, la quinta ecuación, la sexta ecuación. Y aquí tenemos todavía, ¿no? Esta ecuación que suma sus ángulos internos. Ahí está, suma sus ángulos internos, que sería una séptima ecuación, ¿no? Entonces tenemos 7 ecuaciones, ¿no? Para poder jugar con lo que es un triángulo oblicuo ángulo. 3 ecuaciones gracias a la ley de senos, 3 ecuaciones gracias a la ley de cosenos, y aquí esta sería nuestra séptima ecuación. Bueno, ¿no? Que la podemos enumerar también. ¿Alguna consultita hasta aquí? Pregunten, guaguitas. Cualquier consulta, puedo repetir si prefieren. Preguntas. Y que la ley de cosenos, ¿cuándo podemos saber cuándo usar? O sea, Mucho depende del dato que te está dando. Si te das cuenta, el dato, a ver, podemos hacer un ejemplito aquí mismo, ¿ven? Aquí tenemos un triangulito, ¿ya? En este triangulito, digamos que te da este lado y este ángulo, que sean 20 graditos, listo. Te está dando dos lados y un ángulo. Cuando te da dos lados y un ángulo, puedes utilizar la ley de cosenos. ¿Por qué? Porque tienes los dos lados, por ejemplo, B y C, aquí, B y C, y puedes encontrar A, ¿no? Porque tienes A al cuadrado, esta sería la incógnita, B tienes que es 3, C tienes que es 2, B y C multiplicas 3 y 2, y el ángulo pertenece al frente del lado A, que es 20 graditos. Entonces, siempre que te dan los dos lados de un triángulo y el ángulo opuesto al que quieres encontrar, siempre utilizas ley de cosenos. Porque ley de senos no puedes, porque necesitas sus ángulos opuestos. Si te está dando el lado, tendría que darte este ángulo, ¿no? Si te está dando este lado, tendría que darte este ángulo también. Entonces, como no te da, entonces no puedes utilizar ley de senos, utilizas ley de cosenos nomás, ¿ok? ¿Alguna otra consultita? De todas formas, esto lo van a ver en trigonometría. Yo me estoy adelantando porque necesito hacer vectores. Y los vectores necesitan relacionar estas dos funciones para poder trabajar con la suma. Ahorita lo vamos a ver. ¿Preguntas? ¿Otra preguntita? Consultas. ¿Está todo claro? Confirmen, por favor, para continuar. Sí, Sí, profe. está claro. A ver, los demás, ¿clarísimo? Sí, Inge. Ya, muy bien. Seguimos entonces, acá. Entonces, ¿para qué necesitamos eso? Bueno, es muy necesario saber las funciones trigonométricas porque acá vamos a hacer, antes de hacer una suma, vamos a ver las anotaciones de un vector, ¿ya? Vamos a poner formas de anotar, de anotación de un vector. Así lo vamos a poner, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de anotación de un vector? Hay dos formas de anotar una magnitud vectorial, ¿ya? Una de las formas es de forma polar, por sus coordenadas polares. Ahí lo pondremos con letritas también. Entonces aquí, por sus coordenadas polares. ¿Listo? Esa es una forma de anotación. Ahí lo vamos a analizar y demás. Esto mismo lo vamos a anotar a este otro extremo y le vamos a decir
por coordenadas rectangulares. Ahí está. Entonces hay dos formas de anotar un vector. Coordenadas polares y coordenadas rectangulares. Ahora sí podemos graficarlo. Vamos a graficar aquí un sistema de ejes cartesianos. Como siempre. Y está. Entonces aquí las flechas de las magnitudes vectoriales y el eje X, ¿no? Aquí el eje X y aquí el eje Y. Muy bien. Lo mismo hacemos aquí. Ahí. El eje de las Y, eje de las X, para poder graficar las magnitudes vectoriales. Entonces acá nosotros tenemos el vector ahí, y aquí también vamos a tener el mismo vector, ¿ya? Igualito. Entonces aquí, green, el vector A, y aquí el vector A también, en los dos casos, ¿ya? Entonces tenemos el vector A. Vamos a graficar aquí con sus coordenadas polares. Cuando hablamos de coordenadas polares, A tiene que tener el módulo. Tiene que tener el módulo. Y ese módulo, no se olviden, se simboliza con la letra entre dos líneas paralelas. Y le vamos a poner 5 unidades. ¿Listo? Ya está. Y necesitamos también el ángulo de elevación. El ángulo de elevación tiene que partir de 0 grados. Entonces aquí podemos poner 30 grados, que está entre 0 y 90, ¿no? Está correcto. Mientras que aquí vamos a necesitar algo más. Quiero que vean aquí. Esta parte es muy importante, así que la voy a hacer crecer. Ahí está. Entonces, aquí nosotros vamos a cerrar en la punta del vector con línea punteada. Vamos a cerrar la parte vertical y la parte horizontal. ¿Ya? Ahí está, cerradito. Los dos extremos del vector. Ahí estamos. Entonces, para no pasarlo al vector, para no dibujar demasiado grandes sus componentes, he dibujado líneas punteadas, ¿no? Aquí tengo que dibujar, fíjense, aquí voy a dibujar su componente en Y, de la magnitud vectorial. Ahí está. Y aquí voy a dibujar su componente horizontal, ¿ya? Entonces voy a ponerle flechitas acá, su flechita, y aquí también su flechita. Muy bien. Regreso así en el zoom. Ahí lo tenemos. Entonces, esas dos flechitas van a ser sus componentes, que se les llama como AX. AX le vamos a llamar. Y a este le vamos a llamar AY. ¿Ok? Se le puede llamar con minúscula, pero vamos a continuar con la letra mayúscula para que no se confundan, ¿ya? AX y AY. Son las magnitudes vectoriales, componentes rectangulares del vector A. Entonces, como ambos son positivos, podemos darle valores de más 3 unidades. Y aquí podemos darle unidades de más 4 en módulo, ¿no? Entonces, más 4 unidades. Ahí está. Entonces, ahí están las dos coordenadas, ¿no? Entonces, a estas dos coordenadas rectangulares se las anota de esta manera, ¿ya? Aquí, A, con sus coordenadas polares, se anota con el módulo y la dirección. Con esos dos los anotamos.
Entonces, acá yo voy a anotar el módulo A y la dirección tita, por decirte, ¿sí? Como el valor aquí que va a ser módulo A, que en mi caso serían 5 metros, y la dirección que serían 30 graditos, ¿no? Y esos son los componentes polares o coordenadas polares de una magnitud vectorial. Lo mismo acá, lo mismo, fíjate, el vector A, el mismo vector, igualito, ¿ya? Solamente que acá, en vez de anotar sus componentes polares, acá se anotan sus componentes rectangulares. ¿Cuáles son sus componentes rectangulares? El componente en X, 2 puntos, el componente en Y. Vamos a hacerlo más cortito para que entre. Ahí está. Entonces, acá, a sus componentes rectangulares X y Y, se los denominan con AX y AY. Ahora, estos dos vectores, estos dos componentes, tienen que ir acompañados, ¿ya? Acompañados de vectores unitarios, se decían, el I y el J, ¿ya? Estos vectores unitarios van a poderte identificar el eje X y el eje Y, ¿ya? Y tú me dices, a ver, ¿por qué no le ponen X y Y nomás? ¿Por qué le pones I y la J? Cuando tú tienes una ecuación, 2x más 3 igual a 5, de esta ecuación tú despejas 2x, 5 menos 3, despejas 2x, 5 menos 3, 2, despejas x y va a ser 2 sobre 2, va a ser 1. O sea que el valor de x es 1. Ahora, ¿qué pasa si tienes esta otra expresión? 2 más 3 igual a 1 ya también. Vas a tener 2x igual a 1 menos 3. 2x va a ser menos 2 y x va a ser menos 1 ya también. O sea, otro valor, ¿no? Con negativo ya también. Puedes tener otra ecuación, 2x más 3 igual a 2. Y aquí 2x va a ser igual a 2 menos 3. 2x va a ser igual a menos 1 y x terminaría siendo menos 1 medio ya también. O sea que cuando tú utilizas la x puede tomar cualquier valor. Es una incógnita. A la x se lo conoce como una incógnita. Y esa incógnita puede tener cualquier valor que quiera. Pero si tú le dices y, fíjate, si tú le dices y, si simbolizas el valor de y, te estás refiriendo a x igual a 1. No hay más, no hay donde perderse. Pero si tú escribes j, tú me estás representando el valor de y con la cantidad sí o sí igual a 1. Entonces, aquí en la expresión a, el valor de x para nosotros es más 4. Y el valor de y para nosotros es más 3. ¿No ven? Más 3 unidades. Bueno, las unidades no las vamos a anotar. Y aquí estamos poniendo, acompañando cada componente con su vector unitario IJ para poder diferenciarlos. Ahora dime si el I y la J le afectan. La J es Y equivalente a 1. 1 por 3 no va a afectar en nada, va a seguir siendo 3. Y en el X, y X igual a 1, 1 por 4 va a seguir siendo 4. Entonces, aquí nosotros vamos a obtener las dos formas de anotar una magnitud vectorial, ya sea por coordenadas polares o coordenadas rectangulares, ¿no? Aquí trabajamos con sus componentes X y aquí trabajamos con el módulo y la dirección, ¿no? Que son los valores que vamos a representar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, bobitas? A ver, consulten. Preguntas. Está claro, profe. A ver, los demás, consultitas. Está claro. ¿Se ha entendido todo? Los demás, a ver. Sí, se ha entendido.
Inge, Entendido, Lince. Está todo claro, ¿no ve? Entonces aquí vamos a hacer un último ejemplo. Ahí. Vamos a hacer un último ejemplo. Acá. Vamos a hacer un ejemplito de lo que acabamos de explicar para que no quede en la nada, ¿ya? A ver, tenemos el eje cartesiano. Vamos a ver si nos va a alcanzar el tiempo para hacer el ejemplito, ¿ya? Aquí tenemos el eje cartesiano y vamos a tener una magnitud vectorial. La próxima clase igual vamos a hacer, no se preocupe. Aquí vamos a tener nuestra magnitud vectorial. Aquí. Listo. Y vamos a poner acá sus flechitas, como siempre. ¿Listo? Entonces creo que muy grande le he dibujado el eje. Ahí sí nomás. Listo. Entonces acá, el vector A, que va a tener de módulo 5 unidades, ¿ya? Listo. Ya está. Ahora, acá vamos a ponernos un ángulo. Está en el segundo cuadrante. Nos pondremos 150 grados. Está bien, ¿no? 150. Porque aquí tenemos 90 grados. Y aquí tenemos 180 grados. ¿Sí? Entonces ahí está. El valor de A, 5 unidades, ¿no? Entonces, este vector que ustedes ven acá, el vector A, podemos anotarlo por sus coordenadas polares. ¿Sí? ¿Cómo anotamos este vector con sus coordenadas polares? A va a ser igual al módulo y al ángulo, ¿no? Siempre. Entonces, A va a ser igual a 5 unidades, 2 puntos, 150 grados. Ahí está, ¿no? Coordenadas polares. Listo. Ahora, ¿cómo anotamos esto mismo con sus coordenadas rectangulares? Para anotar sus coordenadas rectangulares, lo que tenemos que hacer acá, vamos a copiar de nuevo todo el eje cartesiano. Ahí está. Y lo vamos a trasladar aquí. ¿Ya? Ahí está. Entonces, acá en sus coordenadas rectangulares, nosotros vamos a borrar este ángulo. ¿Ya? Lo vamos a borrar. Chao. 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 Todo esto. Chao. Listo. Ahí está. Y ese ángulo lo vamos a repartir. Incluso, fíjense. Aquí, ¿cuántos grados tenemos aquí? Tenemos 90 grados. ¿Cuánto faltaría para completar aquí los 150 que teníamos? Si restamos 150 menos 90, vamos a tener 60 grados, ¿no? Entonces, aquí cito, creo que no me va a alcanzar para anotar los 60. Vamos a poner nuevamente aquí 60 graditos y lo cerramos, ¿sí? Entonces, 90 más 60 son los 150, ¿no? Con 60 vamos a jugar, porque el ángulo con el que tenemos que jugar para formar nuestro triángulo, vas a ver cómo voy a formar el triángulo, tiene que ser menor a 90. Entonces, aquí, este es su componente en Y y este es su componente en X. Fíjate cómo voy a formarlo. Aquí voy a formarlo así. Ojo, la línea punteada me ha faltado para cerrarlo. Aquí también debería ser línea punteadita. Ahí está. Y ahí tengo sus dos componentes, ¿no? El componente AY y el componente AX, ¿no? Ahí está. Entonces tengo que encontrar el valor de esos dos componentes. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Fíjate, voy a recorrer un poquito esta colita para que no me interrumpa. Esto también lo vamos a subir un poquito ahí arribita. Ahí, listo. Entonces voy a copiar afuera mi vector. Quiero que vean muy bien. Voy a copiar afuera mi vector.
Ahí está el vector tal y como lo ven. Con su colita también lo vamos a copiar. Ahí está, este está mucho mejor, ¿no? Ahora sí. Entonces aquí lo tenemos. Lo copiamos abajito, ¿ya? También vamos a copiar sus componentes. Quiero que vean muy bien. Voy a copiar sus componentes. Esta flechita con este componente. Ahí está. Entonces ahí está su componente. Este también voy a copiar con su flechita. Ahí está. De nuevo. Ahora sí. Entonces aquí lo voy a copiar. ¿Ya? Listo. Copiados. Voy a poner sus cabecitas que no tienen que faltar. Ahí está. Simplemente lo he copiado, ¿no ven? Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a fijar el ángulo que yo tengo. El ángulo que tengo está acá. Son 60 graditos, no te olvides. ¿Qué vamos a hacer con esos 60 graditos? Ah, me va a ayudar para decidir cuál voy a mover. Porque tengo que mover el eje Y para formar mi triángulo rectángulo o el eje X. Ahí está, ¿no? Entonces, para formar el triángulo voy a mover todo este lado. ¿Ya? Lo voy a mover acá. Fíjense. Ahí está. Esta letra lo puedo subir. Esto lo voy a pegar un poquito y listo. Este es un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. Aquí nosotros tenemos un ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces aquí 90 grados. Tendríamos un triángulo rectángulo con las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente para jugar, ¿no ven? Entonces acá, ¿qué tenemos? ¿Qué características tenemos? Esta A, que es el lado más largo, sería la hipotenusa, ¿no? Ahora, el que está al frente del ángulo, si está al frente del ángulo, es el cateto opuesto. Es el cateto opuesto. Ya está. Y el que está a su lado es el cateto adyacente. Listo. Entonces, ahí tenemos los catetos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo hemos jugado con el triángulo? Te hago recuerdo porque lo tenemos acá. Aquí está. Teníamos los triángulos y las funciones con las cuales hemos trabajado son seno, coseno y tangente. Ahora, seno, coseno y tangente son los que debemos utilizar acá. Vamos a utilizar el seno, ¿sí? Seno del ángulo 60, que es el que tenemos, va a ser por fórmula. ¿Cuál es la fórmula del seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto en nuestro caso? Cateto opuesto. Aquí está con su nombre, es AX. ¿Y cuál es la hipotenusa? Es el valor de A, el módulo en sí de A, el módulo de A. Lo mismo vamos a hacer para coseno. Coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente. Cateto adyacente es AY. Y hemos puesto con su nombre, ¿no? Porque está a su lado. Ahora, acá, sobre la hipotenusa, que es nuestro módulo, ¿no? Del vector. Ahí está, el módulo. Entonces, de acá nosotros vamos a poder despejar. Fíjense, vamos a despejar. Para eso vamos a pechugar un poquito esto. Ahí. Vamos a subir para tener más espacio. Súper. Ahora sí. Entonces, seno de 60 va a ser igual al AX sobre el módulo. ¿Cuánto es el módulo de A? Es 5. 5. Aquí también, coseno de 60 es igual al componente AY sobre su módulo, que es 5, ¿no? Que es la hipotenusa. Ahora, este 5 va a subir a multiplicar. 5 seno de 60 va a ser igual al AX. Y aquí también 5 va a ir a multiplicar. Coseno de 60
va a ser igual al AY. ¿Cuánto sale AX y cuánto sale AY? Díganme, por favor, calculadoritas. Calculadoritas. Vamos sacando rapidito. ¿Cuánto sale? 4. 5 seno de 60. ¿Cuántas unidades? 5 coseno de 60. ¿Cuántas unidades? A ver, bobitas, ¿dónde están las calculadoras? ¿Por qué no están atentos? Coseno de 60 Inge es un medio. Ya, 5 por un medio, entonces sería aquí 2.5. Ya, y aquí 5 por seno de 60, nomás y házmelo, por favor. Cinco raíz de 3 sobre 2. En decimales, ¿cuánto sale? 4,3. 4.3, ¿no? Entonces aquí vamos a poner 4.3. Listo, ya está. Entonces ya tenemos sus dos valores. Si se dan cuenta, ya podemos anotar a nuestro vector en coordenadas rectangulares. Entonces, vector, aquí vamos a anotarlo. Entonces, vector A, 2 puntos, coordenadas rectangulares. Sería A con su componente en X, en y su componente en Y, en J, ¿no? Entonces aquí sería A, componente en X es 4.3, 2 puntos, y su componente en Y sería 2.5. Acá simplemente tenemos que anotar el I y el J, ¿no? ¿En qué cuadrante está A? Está en el segundo cuadrante. ¿Qué significa que esté en el segundo cuadrante? Que el valor del X, el valor de X es negativo y el valor de Y es positivo, ¿no ven? Entonces aquí X es negativo, ¿no? Y Y aquí es positivo. Entonces X negativo y Y positivo. Ahí estamos. Entonces ya habríamos anotado como corresponde tanto el vector A en coordenadas polares, como el vector A, el mismo vector, pero en coordenadas rectangulares, que sería nuestra forma de anotación completa, ¿no?